Un hecho histórico y que muchos musulmanes tratan de negar es el hecho de que el Islam fue una religión que tomó muchos de los conceptos del judaísmo. Lo que parece ser que ocurrió a nivel histórico fue que Mahoma, el profeta del Islam, antes de volverse en profeta, él interactuó con los judíos que vivían en la península arábiga desde ya hacía siglos atrás. Y lo que ocurrió es que Mahoma aprendió de los judíos. Él escuchaba las enseñanzas de los sabios de la Torá, de los rabinos, y él aprendía así cosas de la Torá, del Talmud, de los Midrashim, de la Halajá, de la forma en la que los judíos rezábamos todo esto. Poco a poco, Mahoma fue adoptando las ideas que le gustaban para ir así creando su nueva religión. Y las ideas en las que él estaba en desacuerdo, él las descartaba. Por ejemplo, al principio, los primeros musulmanes, ellos rezaban sus rezos mirando hacia aquí, hacia Jerusalén. Y rezaron así durante año y medio. O sea, la Qibla, la dirección del rezo, podía ser hacia la Meca, pero generalmente los primeros musulmanes, ellos rezaban mirando hacia Jerusalén, la capital eterna del pueblo judío. Y si se ponen a pensar, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver un grupo de árabes que recientemente abandonaron la idolatría y que son de la península arábiga a cientos y cientos de kilómetros de distancia de aquí? ¿Qué tienen ellos que ver con Jerusalén? O sea, ¿por qué creen ustedes que los musulmanes al puro principio tenían la dirección del rezo mirando hacia una ciudad en la tierra de Israel que poco tenía que ver con ellos? La respuesta es obvia, porque Mahoma vio que los judíos rezamos mirando hacia Jerusalén. Y como los judíos éramos los únicos monoteístas de la península arábiga, los judíos somos el rol a seguir de Mahoma en estos temas. ¿Y por cuál otra razón Mahoma hubiera rezado mirando hacia Jerusalén? Es obvio que es porque eso es lo que hacíamos los judíos. El rezo mirando hacia Jerusalén, hacia esta dirección, es una ley judía que está escrita en un par de lugares del Talmud. Los judíos hacemos todos nuestros rezos mirando hacia Jerusalén. Y el que está en Jerusalén hace sus rezos mirando hacia la zona donde estaba el templo. Que tristemente la zona donde estaba el templo hoy en día está ocupada por una mezquita que construyeron encima de donde estaba el templo judío. Pero lo que ocurrió es que después de la Hijra, o sea, cuando Mahoma él tuvo que irse de la Meca para asentarse en Medina, porque los líderes de la tribu de Quraysh no aceptaban la nueva religión que él se estaba inventando, fue ahí cuando Mahoma cambió la dirección del rezo para sus seguidores. Desde ahí él quitó la dirección hacia Jerusalén y estableció a Meca como la dirección del rezo. O sea, el cambio de que él hizo, que él aprendió de los judíos, lo hizo por motivos políticos y de interés, porque él tenía esta aspiración político-militar de poder volverse a posicionar en Meca y tomarla, cosa que eventualmente hizo después. Y este es un ejemplo de cómo Mahoma y el Islam tomaron conceptos del judaísmo en cuanto les servía, y una vez no veía la necesidad de seguir con lo que había aprendido de los judíos, cambió su revelación para así lograr adaptarse a los cambios políticos y las situaciones que le estaba pasando a conveniencia del Islam. Un dato interesante es que Mahoma, él no sabía ni leer ni escribir. Por eso, él no podía ver las fuentes judías directamente, lo que en verdad estaba escrito, y por eso se limitaba a escuchar lo que decían los sabios de Israel. Quizás es por eso que en el Corán y en el Hadith van a encontrar relatos como los del judaísmo, como las fuentes judías, pero distorsionados y corruptos. De hecho, también en el Islam tomaron varios de los relatos que aparecen en los textos apócrifos, tanto del judaísmo como del cristianismo. En la descripción de este video les voy a dejar un video en donde hablamos ejemplos de esto, de un paralelo que se puede ver en el evangelio apócrifo de Bernabé y una historia en el Corán que es sobre que Jesús no fue crucificado y todo esto, les dejo en la descripción. Pero quiero ahora hablarles de algunas de las ideas que el Islam tomó del judaísmo. El Corán habla de los personajes de la Biblia hebrea, pero lo que dice el Islam es que estos personajes eran musulmanes. El Corán menciona relatos como el de Noah, Noé, Abraham, Jacob, Musa, Moisés, David, Soleimán, Salomón, así todos. Básicamente tomaron los personajes del judaísmo y los adoptaron a su narrativa islámica. Pero más allá de los personajes bíblicos, el Corán tomó términos e ideas del judaísmo. Tomaron conceptos litúrgicos, tomaron expresiones del Talmud, del Midrash, en general el Islam tomó de la tradición judía.
Quizás cuando un musulmán lee el Corán no se da cuenta de esto, pero cuando uno como judío lee lo que contiene el Corán, uno puede darse cuenta de que el autor del texto islámico tomó de las fuentes judías. Les quiero dar algunos ejemplos que, en mi opinión, es explícito, donde se ve la influencia del judaísmo, particularmente del judaísmo talmúdico, en el Corán. Y miren, todo esto que yo les diré a continuación no es para tratar de acusar al Islam de haber plagiado al judaísmo, a pesar de que así fue. Mi punto no es ese. Mi punto con este video será tratar de mostrarle a los musulmanes aquí presentes que ustedes comparten una raíz con el judaísmo, que las ideas judías fueron la madre del Islam. Por eso pienso que con ayuda de Hashem, en algún futuro el Islam deje de odiar a los judíos. Y yo pienso que esto será cuando los musulmanes puedan ver que la esencia y la raíz del Islam realmente está en el judaísmo, está en la Torá. Cuando el Islam vuelva a la Torá, en vez de estar diciendo que la Torá fue corrompida, ese día serán reconciliados los hijos de Isaac con los hijos de Ismael. Pero en fin, ahora sí les quiero dar algunos de los ejemplos de palabras que utiliza el Corán y el Islam en general, y verán que estas palabras son del judaísmo por antonomasia. La primera palabra es tabut. Tabut, eso significa arca. En el Corán aparece. En hebreo se dice teibá. Y en el Corán aparece esta palabra varias veces. En la terminación ut de tabut es una terminación que muestra que esta palabra viene del hebreo. Es una terminación que es muy común, también aparece en el siriaco, en el caldeo también aparece la terminación ut, pero dudosamente existan palabras en árabes que tengan la terminación ut. Por eso, esto es un dato importante, porque el Islam tiene la idea de que el idioma de la máxima revelación fue el árabe. Así que es curioso ver que una palabra hebrea está explícitamente en el Corán. Ahora, la palabra tabut tiene básicamente dos significados. En la sura 20, en el verso 39, aparece que esta palabra es cuando se cuenta sobre que la mamá de Moisés puso a Moisés en un canasto cuando era bebé. Ahí la palabra que utiliza el Corán es tabut, arca, para referirse al cesto, al canasto este. Pero es curioso que es la misma palabra que utiliza el relato de la Torá. Así que claramente el relato del Corán fue sacado del relato de la Torá. Y fue muy seguramente las historias que aprendió Mahoma escuchando a los judíos. Y como los judíos de la península arábiga no utilizaron una palabra inexistente en árabe para referirse a este cesto de Moisés, simplemente utilizaron la palabra hebrea, y fue de ahí donde el Islam la tomó. Otro lugar donde aparece esta palabra, tabut, en el Corán es para referirse al arca del pacto, que esto aparece en la sura 2. En el judaísmo se le llama Aron HaBrit. Al arca del pacto es Aron HaBrit. Pero desde el exilio, el arca del pacto es representada en el lugar donde los judíos guardamos la Torá en las sinagogas. Hateibá, es esta misma palabra. Este término se trae, por ejemplo, en el tratado de Berajot, en el capítulo 5, en la Mishnah número 4. O sea, el Corán tomó términos del judaísmo, términos de los rabinos. Y esto es más evidente aún, porque ahí el Corán utiliza esta palabra como si fuera en masculino, porque ahí en la sura 2 pone fih como en masculino, siendo que la palabra teibá es en femenino. O sea, el redactor de esta sura del Corán, cuando escribió la palabra tabut, tenía la palabra Aarón en mente, que es una palabra en masculino, lo que claramente demuestra que la palabra fue tomada filológicamente del hebreo, del judaísmo al Corán. La siguiente palabra que quiero decirles es la palabra Taurat, Torá. Eso es una palabra que se menciona muchas veces en el Corán, y esta es una palabra que obviamente fue tomada del hebreo. Me parece que ni siquiera hay que explicar sobre esto. Es obvio que Taurat es Torá y que Torá es del hebreo. Aún así, el Islam posterior mostró ignorancia de este tema, porque algunos comentaristas del Islam, como Ahmad Ben Abdul Halimi, escribieron en sus comentarios de que la palabra Taurat supuestamente se refiere a los Salmos, a Isaías, etc., cosa que claramente es un error, porque esos son los profetas y los escritos. La siguiente palabra es Jannat Aden, lo que ellos consideran como el paraíso. Esta palabra viene del hebreo, de Gan Eden, jardín del Edén. Pero la palabra Aden no es conocida en el idioma árabe con ninguna connotación de alegría o de placer. De hecho, los comentaristas clásicos del Islam, ellos trataron de explicar la palabra, esta Aden, diciendo que es algo como permanencia y cosas así. Pero claramente
sus explicaciones no se asemejan en nada a lo que es realmente esta palabra en su raíz hebrea. Y la razón de este error de sus explicaciones es porque la palabra Adén es una palabra ajena para ellos, ya que el Islam tomó del judaísmo sin conocer su significado etimológico original. O sea, el Islam tomó esto de Gan Eden, pero sin saber lo que realmente significa. Y por eso los comentaristas del Islam se han complicado durante siglos tratando de explicar qué es la palabra Adén, pero si ellos conocieran que este es un término hebreo, que cualquier niño de 5 años judío les puede explicar, se ahorrarían todas estas molestias. Y es muy gracioso, porque aparte del término tomado del hebreo, el Corán también tiene otras veces en donde aparece la palabra paraíso, en griego. Solo que en el Corán aparece como al-Firdausi, porque esto está en la sura 18, como en el verso 107 por allá, o en la sura 23, verso 11. Y recuerden que los árabes no tienen la letra P, la P. Ellos no pueden decirla, como la palabra Palestina. No pueden decirla. Es un nombre europeo, la letra P. Entonces ellos reemplazan la letra P con la letra F. O sea, en vez de decir Palestina, dicen Filistín. En vez de decir paraíso, dicen Firdaus. Entonces, de ahí viene la palabra. Y un dato curioso, aunque a mí no me parece tan convincente, pero vale la pena conocerlo como dato curioso, que la palabra paraíso se parece a la palabra Pardes, que también es un lugar elevado en el judaísmo, ¿sí? Elevado, y que es como la historia de los que subieron en vida al Pardes en el Tratado de Hagigá, todo esto. La siguiente palabra que les quiero hablar, que el Islam tomó del judaísmo, es la palabra Jahannam, infierno en árabe. En el Islam ellos consideran al infierno como un lugar opuesto al paraíso. Y esta palabra también la tomaron del hebreo. Viene de la palabra Gehinom, Jahannam, Gehinom. El término Gehinom es más que todo de la literatura rabínica. Aparece en el Talmud, en el Midrash, es de los textos rabínicos primordialmente. Se me voló la kippah por fin. Pero esta palabra aparece en el Tanaj, Gehinom, que Gehinom es una localidad en Jerusalén, el Valle de Hinom, no es muy lejos de donde yo estoy. Y el Valle de Hinom era un lugar en donde se hacía idolatría en la antigüedad. Valle, en hebreo se dice Gei, Valle de Hinom, Gehinom, de ahí viene la palabra Gehinom. Y este término incluso aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo ponen como Gena o Gehenna. Y quizás Mahoma tomó esta palabra de los cristianos por eso. No lo sé, pero sea como sea, sus orígenes definitivamente son rabínicos. No es del árabe y no hay chance que no se refiera a este lugar en Jerusalén. O sea, ni siquiera podríamos pensar que esta palabra viene del siríaco, porque las palabras del siríaco no tienen la terminación mim en singulares. Así que Jahannam es obviamente la palabra Gehinom, que viene de la tradición rabínica. Y considerando que el Corán también tomó la palabra Gan Eden, del paraíso, con esto de las 72 vírgenes de ellos y esto, no es descabellado pensar que también Mahoma tomó el Gehinom de los rabines, para así agregarle ese término a su nueva religión. La siguiente palabra que quiero decirles es Rabbani. Rabbani es maestros. Es obvio que esta palabra viene del término rabinos, maestros, como rabbi, ¿sí? Como rabbi, rab, ¿sí? Esto no lo tengo ni que explicar. En el Corán esta palabra aparece como un cargo de honor, como en la sura 3, creo que también en la sura 5. Y también, de hecho, el Corán tiene otra palabra, aparte de Rabbani, que se usa en el sentido de maestro, y es la palabra Ahbar. Ahbar se menciona en la sura 2, en la sura 3, en la sura 4, en otros lugares. Y esta palabra viene del hebreo Haber. Haber, que es en plural Haverim, que es como los sabios de la Torá. En la descripción de este video les comparto un artículo que escribí hace unos meses, en donde de paso explico el término Haverim, referente a la declaración noágida de que debe ser frente a 3 Haverim, sabios de la Torá. También lo expliqué en un video respondiéndole a un hater que tradujo mal esta palabra. Les comparto todo en la descripción. La siguiente palabra que les quiero explicar, que el Corán tomó evidentemente del judaísmo, es la palabra Sabbath, día de descanso, Shabbat. Esta es una palabra que aparece varias veces en el Corán, me parece en la sura 7, en el verso 163. Esta palabra siempre hace referencia al día de descanso. Sobre este tema, Ibn Ezra, que fue un gran sabio del pueblo judío de la Edad Media, siglo X, él explica ahí Ibn Ezra en su comentario a Éxodo capítulo 16, al principio. Él explica que los árabes tomaron los nombres de los días de la semana como números. El domingo, día 1, lunes, día 2, martes, día 3, así el conteo de los números intuitivo. El hebreo también es así, de hecho. Pero
al día viernes, ellos no le pusieron un nombre de número, sino que le pusieron un nombre de respeto, ¿sí? Que es Yuma. Entonces, por eso los árabes ellos le dan santidad a este día, ¿sí? Pero al séptimo día, ellos lo llaman Sabbath. ¿Por qué? Si no es referente al número 7, ni tampoco es un día santo para ellos, pues porque este nombre lo tomaron de los judíos. Porque hay varias veces en el árabe, entre el árabe y el hebreo, varía la letra Shin de la letra Sin, se intercambian entre el hebreo y el árabe, y vemos una vez más cómo tomaron términos del judaísmo. El siguiente término que tomaron del judaísmo fue la palabra Sekinat. Sekinat, que significa algo como la presencia de Dios. Este es un término muy específico del judaísmo. La Shejinah en hebreo, véase en Éxodo 25, versículo 8, o en Deuteronomio 12, versículo 16, en varios lugares. En la Sura 2, en el Corán, también habla de la idea de la presencia divina que está con el arca del pacto, tal como se menciona en Éxodo 25, versículo 22. O sea, claramente esta palabra fue tomada del judaísmo. Sakinat es una palabra que aparece en 3 suras, si no me equivoco, y en serio es muy raro que en cada lugar donde aparece la palabra Sakinat tiene un significado distinto. Esto demuestra que la palabra Sakinat es una palabra ajena al árabe, y esta es una palabra tomada del judaísmo. Y por eso es que el Corán no puede explicar de forma homogénea esta palabra, porque viene del hebreo y no del árabe. Y por eso es que su significado varía tanto en el texto del Corán. La siguiente palabra que les quiero decir que el Islam tomó del judaísmo es la palabra ta'ud, error en árabe. En el Corán esta palabra se suele aparecer generalmente en el contexto de idolatría, como un error, como el error de adorar a dioses ajenos. Y esto es sumamente curioso, porque esta misma connotación de idolatría aparece en el Targum, en textos hebreos. En el Targum se utiliza la palabra ta'abagá, que viene de la raíz ta'ud, para referirse a los ídolos en plural. Por eso tendría mucho sentido que los judíos de la península arábiga utilizaban esta palabra para demostrar el error de la idolatría. Y esto explica una vez más cómo Mahoma tomó esta terminología de los judíos, porque esta no es una palabra con raíz en árabe, ¿sí? Y bueno, en serio que me puedo quedar acá muchísimo más tiempo diciéndoles más ejemplos, como, no sé, Malakut, que significan como un gobierno o reino, que obviamente viene de la palabra Malhut en hebreo. Y para mí, para no alargarme mucho en este video, les dejo con la conclusión, y es que queda claro que cuando un judío que conoce la Torá lee el Corán y examina el Islam, encuentra ideas que utilizaron los musulmanes del judaísmo para redactar su religión. Y yo pienso que si los musulmanes comprendieran esto, este podría ser ese primer paso, ese primer puente para que haya paz, para que dejen de lado su desprecio a los judíos. Si en el Islam supieran que Mahoma y sus ideas fueron tomadas en gran parte del judaísmo, dejarían de cometer esa acusación sin sentido de que la Torá fue corrompida y que los judíos somos malos y todo eso. Y bueno, si les gustó este video, no olviden dar like, compartir, y en próximos videos vamos a hablar de las fuentes del Talmud que el Islam tomó para así hacer el Corán. El Corán literalmente cita al Talmud. Si tienen alguna pregunta de este tema o hay algún otro tema similar que quieren tocar en futuras ocasiones, no olviden escribirlo en los comentarios, compartir, y nos vemos desde Jerusalén.